estamos ya con el concejal de Quito, Michael Aulestia, para hablar sobre este proceso de revocatoria al alcalde de la capital, Pavel Muñoz. Por cierto, hasta finales de este mes, el CNE tiene que entregar los formularios al colectivo que está impulsando que Pavel Muñoz no siga como burgomaestre. Concejal, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos que nos explique mejor de qué se trata este pedido que se está realizando para la gente que en casa no está muy al tanto de lo que sucede. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a los quiteños y a los ecuatorianos que nos ven por Ecuador TV. En efecto, esta es una propuesta ciudadana. Sí me gustaría aclarar que los concejales tenemos prohibición expresa del cuerpo edilicio de impulsar, promover una revocatoria de mandato al Ejecutivo Municipal. Ahora bien, este es un mecanismo que se encuentra previsto en la Constitución, en el COTAD, en el Código de la Democracia y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Ciudadanos se han organizado, han solicitado al Consejo Nacional Electoral que entreguen los formularios, que hay un par de causales por las que se puede seguir una revocatoria de mandato a una autoridad electa. Esto es por incumplimiento del plan de trabajo, por incumplimiento de las disposiciones legales en general por el cargo que ostente y por los incumplimientos de disposiciones como servidor público. En este caso, ¿cuál aplica para Pavel Muñoz? Los ciudadanos que han presentado esta iniciativa hacen referencia a un incumplimiento a la disposición electoral de prohibición de no hacer proselitismo político que a esto el señor alcalde fue ya sancionado en el año 2024 por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Se emitió una sentencia en la que se le dictaminó pedir disculpas públicas del pueblo quiteño y pagar una multa de cerca de $9.000. Bajo estas mismas causales del Tribunal Contencioso Electoral, lo que ha mencionado es que si bien este tribunal ya lo ha sancionado, de ninguna forma quiere decir que no se puede iniciar un proceso de iniciativa popular, un mecanismo democrático previsto en el COTAD, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que es la revocatoria de mandato. Porque el alcalde, de hecho, lo que está diciendo es que le están haciendo un doble juzgamiento. Fue por este tema en el cual se decía que él hizo campaña a favor de Luisa González siendo alcalde, lo cual está prohibido, efectivamente fue sancionado, y él dice, ¿por qué otra vez están impulsando que por el mismo delito electoral ahora me quieran sacar de mi cargo? A mí me gustaría mencionar que en una república las sentencias se cumplen. En una república hay un ordenamiento jurídico, dicho sea de paso, ordenamiento jurídico que fue creado en los mandatos, en los gobiernos, en donde ellos tuvieron mayoría, cerca de 100 asambleístas en el Parlamento ecuatoriano, y crearon todo este andamiaje jurídico que probablemente ahora les pesa, que ahora lo critican y que ahora no les gusta cumplir. Mire, yo he sido claro en esto. ¿Cuándo es legítima una iniciativa ciudadana? Cuando la presentan los contrarios a mi partido, a mi ideología, no la valido. Cuando la presenta alguien que probablemente es aliado a mi organización política, ustedes recordarán, el señor Granja en el año 2023 ya presentó una iniciativa de revocatoria de mandato en contra del, en su momento, presidente Guillermo Lasso, y a él no le calificaron de mamarracho. Entonces sí me parece que hay que colocar las cosas en este momento en la perspectiva que merece. Pero ¿le parece, concejal, entonces que la sanción que puso el TCE el año pasado quizás no era, no sé si voy a usar bien la palabra, quizás era un poco blanda, es decir, pudo haber sido más alta, pudo haber sido la pérdida de los derechos políticos del alcalde? ¿Cree que debió ser eso y no una multa? Mire, las sentencias, como yo había mencionado hace un momento, se cumplen. Ahora, el señor alcalde ha cuestionado la sentencia esta del Tribunal Contencioso Electoral, la última, con la que se entregarían formularios. Todavía le quedan algunos recursos que plantear. Por ejemplo, tiene una acción extraordinaria de protección. La Corte Constitucional ha mencionado que en momento electoral está prohibido presentar acciones extraordinarias de protección, pero en este caso sí lo exceptúa porque no tiene que ver con el proceso electoral que está en marcha. Está habilitado para presentarlo. Esos son los mecanismos legales, jurídicos, que el señor alcalde, más allá de cuestionar al tribunal, más allá de cuestionar a los proponentes, puede impulsar en este momento. Concejal, usted ha explicado este proceso. Mientras está ocurriendo este proceso, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en el Consejo Metropolitano de Quito? Yo debo mencionar que
lo que dije al principio de esta entrevista, el Consejo Metropolitano no puede intervenir en un proceso de campaña de la revocatoria. Todavía no he iniciado un proceso de campaña de la revocatoria, por eso es que yo puedo explicar a la ciudadanía y a los medios qué es lo que está sucediendo en este inicio de esta recolección de firmas que va a impulsar los ciudadanos. El Consejo Metropolitano tiene que seguir con la misma agenda legislativa, con la agenda de fiscalización que tenemos. Nosotros, digo, insistentemente hemos estado solicitando que marquemos hitos de prioridad en el Consejo Metropolitano que nos permita tener una agenda legislativa que cumpla con los intereses y requerimientos que esta ciudad en este momento requiere. Entre otras cosas, la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias, el Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito, que es la Constitución, y creo también que en medio de este proceso que aparentemente podrá durar entre 9 y 10 meses, de acuerdo a la propia norma, hay una oportunidad del señor alcalde de demostrar gestión, de demostrar obra, porque ustedes van a coincidir conmigo que a la vuelta de 10 meses, cuando si se logra o prospera y se recolectan las firmas y se llama a un referéndum de revocatoria al pueblo de Quito, la discusión será en una valoración de la gestión del señor alcalde, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha dejado de hacer y sobre todo el cumplimiento de su plan de trabajo. Bueno, ya se está acabando el año, ¿no? El 2025. ¿Pero este proceso va a ser analizado en el Pleno del Consejo Metropolitano? No, el Consejo Metropolitano no interviene en este proceso. Esta es una iniciativa netamente ciudadana en la que es el Consejo Nacional Electoral el que debe llevar adelante si prospera la recolección de al menos el 10% de las firmas del padrón electoral de Quito. Y de hecho debemos no confundirnos. A Jorge Yunda lo destituyeron de alcalde, pero eso sí fue el Consejo Metropolitano de Quito. No fue una revocatoria del mandato vía el CNE, como sería en el caso con Pavel Muñoz, y que tendríamos que, como usted bien lo dice, ir a las urnas para decidir si se va o no el alcalde. Pero sobre el Consejo Metropolitano y lo que planteaba María Mercedes, hay una mayoría de concejales que no están a favor de la revocatoria. Aproximadamente 14 de 21 han dicho que consideran que sería inestable que Pavel Muñoz no acabe su mandato. ¿Usted qué opina? Desde el punto de vista institucional, en efecto que hay una afectación, un daño a la institución municipio de Quito. Usted hacía referencia al proceso de remoción del exalcalde Yunda, que sí, la institución municipio de Quito, sus entidades, la corporación municipal se vio afectada en proyectos, se vio afectada en inversión. Ahora mismo el Consejo Metropolitano en los últimos días acaba de aprobar la declaratoria de interés público sobre una herramienta que sería la primera vez que un gobierno autónomo descentralizado la aplica, que es una alianza público-privada en el tema de la Ruta Viva, por ejemplo. Si estas cosas terminan de alguna forma asustando a la inversión, de alguna forma a la inversión privada me refiero, entonces veamos qué sucede y ahí tomemos una decisión. Le termina afectando a la ciudad. Yo creo que este es un llamado de atención no solo para el alcalde, me parece que para las autoridades seccionales de Quito, en el que debamos poner prioridades en nuestra gestión, pero adicionalmente el alcalde tiene esta oportunidad de demostrar la gestión, de demostrar la ejecución del presupuesto, de demostrar obras, de dejar a un lado los anuncios emblemáticos para comenzar a hacer obras emblemáticas en esta ciudad. Y lo que Quito quiere es que sigamos avanzando, no más paralización. La economía tiene que mejorar, dinamizarse la economía, las parroquias rurales deben desarrollarse y me parece que en lo importante, cuando nosotros, por ejemplo, tratamos del Estatuto Autonómico, que Quito de Distrito Metropolitano nada más tiene el nombre y no hemos avanzado con esta Constitución de Quito, nos permitirá también adquirir competencias regionales que en este momento, por ejemplo, las tiene la prefectura. De aprobarse este proceso de revocatoria, ¿cuántas firmas se necesitaría también y si es obligatoria, por ejemplo, la votación de los quiteños? El Código de Ordenamiento Territorial, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana prevé que se requiere el 10% del padrón electoral. Esto es, en Quito el padrón electoral son cerca de 2.050.000 habitantes, el 10% son 205.000 firmas que deben recolectar en un plazo de 180 días. Y todos tendríamos que ir a las urnas. Es obligatorio, es una consulta popular. Ustedes saben que los procesos electorales en este país son obligatorios y este no sería la excepción. Ahora, si se llegara a revocar el mandato del alcalde, habrá una pugna interna en el Consejo Metropolitano por saber quién va a ser su sucesor y para ello
Ahora en mayo tienen que votar por el nuevo vicealcalde, que debería ser vicealcaldesa. Ya se empieza como a sentir ese aspecto de negociación o quizás de ver quiénes tendrían intereses de ser vicealcalde para, en el caso que se dé la revocatoria, asumir la máxima autoridad de Quito. No he escuchado estos posibles aspiraciones. Me parece que todavía es muy prematuro como para pensar en ello. En efecto, en mayo corresponde la renovación de las autoridades del Consejo Metropolitano, de las comisiones del Consejo Metropolitano de Quito. Es ahí en donde se tendrá que definir. Lógicamente, yo diría, espero que esto no sea con cálculo político, sino pensando en la ciudad. Concejal, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, a las órdenes. Buenos días. El concejal de Quito, Michael Aulesti, hablando sobre este proceso de revocatoria del mandato a Pavel Muñoz, que está iniciando, pero que si finalmente tiene el aval y las firmas, podríamos tener elecciones el próximo año, vendrían a ser, ¿no? Son 9, 10 meses. 10 meses. Podría ser aproximadamente, cuando ya Pavel Muñoz está acabando también su periodo, Así es. que inició en 2023. Vamos a una pausa y retornamos que tenemos más información.